Dios les bendiga y que la palabra del Señor nos sea de provecho el día de hoy. Como saben, hermanos, como bien saben, estamos dentro de una serie de enseñanzas específicamente sobre el pecado, particularmente enfocado al pecado y al peligro del pecado en la vida del creyente, en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia. Hermanos, para los que nos visitan por primera vez, esta iglesia particularmente pugnamos y somos muy partidarios de la predicación expositiva. Nosotros estamos dentro de una serie del libro de los Hechos, en la que vamos predicando versículo a versículo prácticamente, pero de vez en cuando hacemos alguna pausa, alguna especie de transición con alguna serie temática, y en el caso que nos compete, pues estamos dentro de una serie temática sobre el pecado, particularmente sobre el peligro del pecado en la vida del creyente, como dije hace un momento. Recordarles nada más, hermanos, que esta serie de enseñanzas se ha dividido en 3 partes, ¿verdad? La mayoría yo creo recuerda eso. La primera fue preparatoria, más que nada para recordar, para hacer un contraste entre lo que vimos anteriormente sobre la doctrina de la gracia y sobre la realidad de que esa gracia no es para el libertinaje. Tenemos que tener eso muy claro. Y tuvimos también una sección de varias semanas donde aprendimos sobre el pecado a nivel más doctrinal, a nivel más en la enseñanza teológica de las Escrituras sobre el pecado. Aprendimos qué es el pecado, aprendimos del pecado remanente, aprendimos del pecado heredado, etcétera. Un cúmulo de conocimientos que nos ayuda a entender de mejor manera las exposiciones, las predicaciones, los sermones de esta tercera sección en la que ya estamos desde la semana pasada. Desde la semana pasada, el pastor Julio habló sobre un pecado que él dice, un pecado que se viste de santo, ¿verdad? El pecado del orgullo. ¿Y cuánto afecta ese pecado en la vida de la iglesia, en los creyentes? Incluso en aquellos que han nacido de nuevo, aún, como aprendimos también anteriormente, aún queda un remanente que todavía nos arrastra en ese orgullo. Pero dentro de ese pecado remanente hay otro pecado muy común, lamentablemente, dentro de la iglesia. Y algunas veces, hermano, tú sabes, algunas veces nosotros soltamos palabras o comentarios de la nada, premeditados o espontáneamente, con cierto grado de malicia, cierto grado de maldad. Un comentario, un pequeño murmullo, una pequeña palabra, un pequeño gesto, pero que lleva al fin de dañar, lleva al fin de sembrar duda, lleva al fin de sembrar desconfianza o desacreditar a una persona. A veces esas palabras que soltamos son deliberadas, son premeditadas, planeadas, pero a veces también surgen de manera espontánea, como si las tuviéramos atoradas en el pecho, ¿verdad? Como si estuvieran buscando la oportunidad de salir y de repente en un momento salen esas palabras que dices contra alguien. En algún momento, aparentemente, a veces ni siquiera cuando la conversación tiene mucho que ver con el tema. Estamos hablando, por supuesto, de la murmuración. Un pecado que lamentablemente es, digamos así, como decía el pastor Julio la semana pasada, respetable. Social y eclesialmente aceptado, tolerado, como si no fuera una gran cosa. Así que vamos a hablar de ello el día de hoy, pero vamos a ponernos primeramente en manos de Dios, porque, mis hermanos, oremos con mucha intencionalidad este día, porque este es un pecado que en verdad se esconde bajo gruesas capas de justificación. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias primeramente por el tiempo de alabanza, Señor, que nos concediste, por permitirnos, a pesar de nuestra indignidad, permitirnos alabarte, Señor. Gracias por ello, gracias por tu iglesia, gracias por el tiempo que nos permites, Señor. Pero ahora queremos ponernos en tus manos para
exponer tu palabra, para escuchar, para estudiarla, para meditar en tu palabra, Señor. Y es que, Padre, tu Espíritu Santo nos ha guiado, Señor, a exponer estos temas, Señor, que pueden dañar nuestra iglesia, pueden dañar nuestra familia, pueden dañar tantas cosas, Señor. Y necesitamos, Señor, que nos ayudes, que nos abras los ojos, Señor, que nos permitas ver la gravedad, la infamia, lo terrible de este pecado llamado murmuración. Señor, háblanos, redargúyanos, confróntanos, ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos y contigo, Señor. Que tu luz, Señor, nos alumbre y nos permita ver nuestra verdad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, les decía yo entonces que vamos a hablar de la murmuración. Y hermanos, el Señor Jesús nos enseñó sobre la murmuración. La Biblia habla bastante sobre el tema de las palabras. No sé si alguna vez te has puesto o has tenido curiosidad de escarbar un poquito en cuántas veces la Biblia habla sobre las palabras, pero es un tema repetitivo y Jesús nos enseñó particularmente que la murmuración surge de un corazón malo esencialmente. La murmuración surge de inseguridades que podemos tener, frustraciones, surge de envidia, surge de egoísmo que todavía está arraigado y otros problemas que tenemos en el corazón que son básicamente el combustible que da paso a la murmuración. Algunas veces, hermanos, hermanas, la murmuración es como una especie de olla de presión. Está ahí contenido, emociones acumuladas que no se han trabajado, que no se han manejado, que no hemos llevado al Señor y en algún punto explotan y sale en el momento menos esperado. Algunas veces la murmuración es más parecido, y sé que me vas a entender la referencia, más parecido a esta parábola del trigo y la cizaña. Ya sabes, de noche el enemigo planea cuidadosamente el veneno, la cizaña que va a sembrar. Y algunas veces la murmuración funciona de esa manera. Pero a final de cuentas, sea de una manera o de la otra, este es un pecado, hermanos, que a diferencia de lo que comúnmente creemos, de lo que comúnmente percibimos, trae horribles consecuencias. Y la mejor manera de saber si es que este pecado trae terribles consecuencias, ¿sabes cuál es? Cuando te pasa a ti. Cuando te pasa a ti, cuando hablan de ti, cuando dijeron algo de ti, ahí es cuando ves lo horrible de este pecado. Pero a primera instancia, cuando tú dices algo, parece que no, porque este pecado como que se disfraza de respetabilidad. Se ve como algo respetable. Y como te decía hace un momento, es un pecado que se esconde, es muy astuto para esconderse bajo gruesas capas de autojustificación. Hermanos, este pecado de la murmuración a veces se disfraza entre los cristianos como preocupación por otros. Se disfraza de peticiones de oración. Hay que orar por fulano, sutano. El corazón engañoso que aún como cristianos todavía tenemos, nos engaña y nos lleva a pensar que no estamos murmurando realmente, solamente estoy preocupado por fulano, sutano, solamente quiero que oren por mi esposo, por mi esposa. Es sumamente engañoso. De manera, hermanos, que el día de hoy hablaremos de y lo quiero decir con esas palabras claras porque es importante que lo veamos en su justa dimensión. Quiero que hablemos de este insidioso pecado que ha dañado tantas familias, tantas personas, tantas iglesias, tantos ministerios. Así que vamos a hablar entonces sobre la murmuración. En primer lugar, hablaremos del pecado de murmuración. ¿Qué es en final de cuentas? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre el pecado de murmuración? Como segundo punto, hablaremos que el pecado de murmuración tiene sus raíces en el corazón. Como último punto, hablaremos de que el pecado de murmuración trae consecuencias desastrosas. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, ¿qué es, a fin de cuentas, el pecado de murmuración? Y déjenme decirles una cosa, hermanos, porque cuando los hermanos me pidieron
compartir este mensaje. Me dijeron, ¿puedes hablar de la murmuración? Yo dije, claro, y me puse a preparar la enseñanza. Yo me puse a preparar esta enseñanza pensando que entendía lo que era. Y en el camino me di cuenta de que no era tan sencillo como yo pensaba. La murmuración básicamente es hablar mal de otros, ¿no? Yo dije, bueno, básicamente la murmuración es hablar mal de otros, pero resulta que algunas personas pueden leer en la Biblia que, por así decirlo, el Señor Jesús habló mal de los fariseos. Y en algunas cartas el apóstol Pablo habló mal de Himeneo y de Alejandro. O el apóstol Juan habló mal de Diótrefes. Y no era murmuración. Entonces empecé yo a indagar un poco más y dije, bueno, ok, entonces es cuando hablas mal, pero cuando lo haces a escondidas, a espaldas de las personas, ¿no? Eso es la murmuración, ¿no? Hablar mal, pero a escondidas. Pero resulta que la Biblia llama murmuración en algunos casos a eventos que se hacen de manera pública y abierta. Así que vamos a aprender, vamos a ir ahí un poquito más a tratar de entender de qué se trata, porque en mi exploración, hermanos, pude entender con mayor claridad que no se trata tanto, y obviamente tiene que ver con lo que digas, pero no se trata tanto de lo que digas y en qué lugar lo digas o en qué tonos lo digas, aunque por supuesto son factores que hay que considerar, pero se trata principalmente del corazón. Así que tratando de llegar a esta definición, a un concepto claro de lo que la Biblia entiende, de lo que la Biblia expresa como el pecado de murmuración, me di cuenta que hay un montón de palabras griegas y hebreas que definen este término. Algunas de ellas tienen la connotación de quejarse, otra de hablar entre dientes, otra de difamar, otra de calumniar, vistas desde diferentes aspectos, y todas ellas son llamadas murmuración en las Escrituras. De manera que juntando todas las piezas, hermanos, más o menos, y espero que me disculpen por tanto texto, llegué a esta definición de la murmuración. Y vamos a ver, por supuesto, unos ejemplos que nos van a ayudar a entender mejor esta definición. Dice, la murmuración es la expresión de críticas, quejas o información contra otros, y aquí es lo importante, que surge de un corazón con motivaciones impuras, orgullo, resentimiento, venganza, autojustificación, etcétera, principalmente hecho en secreto, pero que también se puede manifestar públicamente y que busca primeramente satisfacer el ego, dañar reputaciones o ganar ventaja personal en lugar de restauración genuina o protección legítima de otros. La murmuración se caracteriza por la resistencia a la corrección y por la ausencia de amor real hacia la persona criticada. Entonces, hermanos, en esta definición más o menos vemos una serie de puntos claves que es lo que nos va a ayudar a entender de mejor manera de qué se trata y por qué este pecado es tan desagradable para Dios. Por una parte, antes que nada, antes de fijarnos en las palabras como tal, ahorita vamos a explorar un poco más sobre ello, pero antes de centrarnos en las palabras, la clave está en la actitud con que decimos ciertas cosas. Una de las cosas es que hay una ausencia de amor genuino en nuestras palabras. Es una característica particular de las personas que murmuran, es que se resisten a la corrección, se resisten a escuchar el otro punto de vista. La murmuración trae consigo de manera muy común la autojustificación. Como dije, también este es un pecado que se viste de santo. En la murmuración es usual el juicio apresurado. Saco conclusiones sobre una situación antes de siquiera sentarme a analizarlo. Y normalmente va a producir fruto negativo. Cuando dices una palabra, cuando haces un comentario, ese comentario produce restauración o destrucción. Ese comentario edifica, ayuda a la unidad o produce
destrucción y división. ¿Hay humildad en el comentario o más bien autopromoción? Entonces, para poder entender mejor, vamos a pasar a los ejemplos. Y dice Éxodo capítulo 16, versículo 2, dice así: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El contexto de este pasaje, hermanos, los hijos de Israel, esto es algo que toda la iglesia seguramente sabe. El pueblo de Israel fue liberado por Dios por mano de Moisés, ¿cierto? Pero en el camino, cuando estaban en su caminar en el desierto, hubo varios puntos en el que el pueblo de Israel se quejaba y se quejaba, ¿verdad? Se quejaba, se quejaba. No se parecen mucho a nosotros el día de hoy, ¿verdad? Se quejaban y se quejaban. Pero llegó un punto en que la congregación estaba en una situación difícil en la que no había alimentos por alguna razón. La razón principal, la razón espiritual, es porque Dios estaba poniendo a prueba la fe de esas personas, obviamente. No había alimento. Dios esperaba que creyeran en todo lo que Él ya había hecho por ellos. Pero en ese punto, toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Versículos o otros pasajes nos dan a entender que esta murmuración ocurrió, no es que fueran ellos y le dijeran a Moisés: oye Moisés, estamos preocupados, no hay alimento, tienes un plan, ¿hay alguna razón por la que estamos así? ¿Dios te está diciendo algo? No ocurrió nada de eso. Otros pasajes que ya no quise traer todos porque de verdad hay una cantidad enorme de pasajes que hablan sobre el tema. Pero otros pasajes dan a entender que esto ocurrió en las tiendas de campaña de cada familia. Ya sabes, en las mesas, cuando comían o cuando tenían alguna charla o estaban ahí en la privacidad entre la familia, empezaban a cuchichear. ¿Ya viste a Moisés y Aarón lo que están haciendo? ¿Ya viste qué es lo que está pasando ahí con ellos? Comenzaron a comentar entre ellos que estarían mejor si Moisés no los hubiera liberado y que estarían mejor si siguieran en Egipto, básicamente, ¿cierto? En otras palabras, lo que ellos estaban haciendo es criticando las decisiones que tomó el líder, las decisiones y acciones que estaba tomando su liderazgo. Hermanos, si lo analizamos un momento, ese pasaje que acabamos de leer, ¿cuál era la intención real de los israelitas? Hermanos, lo que ellos querían era dejar en mal a Moisés y Aarón, hacerlos ver mal, ¿cierto? Ellos se precipitaron en su juicio sobre la situación. Para ellos simplemente su líder, el encargado, el que los sacó de Egipto, estaba mal en lo que estaba haciendo. Estuvo mal en la decisión que tomó. ¿Por qué me trajiste a este desierto? Me hubieras dejado en Egipto. Estaban precipitándose en su juicio. Aquí esta es una de las claves de la murmuración. Como segundo punto, concluyeron precipitadamente que sus líderes estaban mal. Y de hecho, hermanos, si Dios no hubiese intervenido, la historia nos cuenta que cuando hubo esta murmuración, después vino un juicio de Dios para los israelitas. Pero si Dios no hubiera intervenido, y este cuchicheo se hubiera seguido regando por todos lados, hubiera traído tragedia, división en el pueblo. De hecho, en alguna ocasión parte del pueblo se quiso retirar al desierto, se quiso regresar a Egipto. Mis hermanos, ¿te has hallado en alguna ocasión en desacuerdo con la manera en que maneja las cosas alguna autoridad? ¿Tu pastor? ¿Tu esposo? ¿Tu jefe? ¿Alguna vez te has sentido en desacuerdo con cómo tus padres están haciendo las cosas? Ahora, hermanos,
Y tú dices, la verdad es que sí, hermano, varias veces no he coincidido con el pastor, algunas veces no he coincidido con lo que hacen mis padres, con lo que hace mi esposo, no he coincidido con la manera en que se manejan las cosas en mi empresa. Hermanos, estar en desacuerdo no es un pecado como tal. Estamos en desacuerdo continuamente, ¿cierto? Pero lo cancerígeno, dañino, divisivo y venenoso es la murmuración. Estar en desacuerdo no es un problema, pero el problema real es cuando te precipitas en tu juicio. No analizas, no te pones en los zapatos del líder, no te pones en los zapatos de tu esposo, no te pones a pensar en por qué esa persona lo hizo de cierta manera y sacas una conclusión precipitada como lo hicieron los israelitas con Moisés y Aarón. El líder normalmente tiene una responsabilidad fuerte, hermanos, y una carga que llevar sobre sus hombros. Y es fácil que un líder se equivoque. A veces la presión es mucha. Pero si no te tomas siquiera el tiempo de meditar, de orar la situación, o si incluso, porque algunas veces dicen, hermano, es que yo sí he orado, yo le he pedido a Dios y yo le he dicho a Dios, Señor, mira, veo que esto está mal, pero tu actitud es cerrada todavía. ¿Me entiendes? Quizás he orado, pero a lo mejor he orado como los fariseos, ¿no? Como pretextos hacían largas oraciones. Oro, pero mi actitud es cerrada. No es una actitud mansa y receptiva. No intento entender la decisión y posición de la autoridad. Y en lugar de hacer eso, hablo, critico, suelto un comentario en la mesa de mi casa con algún hermano aquí. Suelto una palabra, algo que insinúe mi desagrado. Yo creo que esto que está haciendo el hermano está mal. Pero tú sabes cuando lo dices en un tono que ayuda a desprestigiar al hermano, ¿cierto? Nosotros lo sabemos. Lo cubrimos bajo capas de autojustificación, pero sabemos cuando estamos haciendo mal, ¿cierto? Hermanas, te reúnes con un grupo de hermanas y vienes a hablar de tu esposo y lo pintas a él como el villano y el opresor y tú eres la víctima. Compañeros de trabajo que hacen quedar mal al jefe diciendo que es autoritario y opresor. Hermanos, lo que ocurre cuando tenemos este tipo de problemas y murmuramos contra las autoridades es que nos sentimos heridos por las decisiones que el líder toma. Porque a veces esas decisiones nos ofenden, lastiman nuestro orgullo o el líder no toma las decisiones como yo las tomaría. Y entonces me resiento y voy y hablo mi opinión con otras personas. Sobre lo mal que el pastor hace las cosas, sobre lo mal que el jefe hace las cosas, sobre lo terrible y villano que es mi esposo en mi casa. Y a veces lo peor es que derramas ese veneno en la mesa de tu casa sobre tus propios hijos. Haces comentarios en la mesa de tu casa, con tu familia. Pero fíjense, hermanos, como nuestro corazón es engañoso y perverso, dice Jeremías, ¿verdad? El cristiano que sabe que está mal murmurar, porque sabemos que está mal murmurar, ¿verdad, hermanos? Está mal hablar mal de otras personas para buscar hacerlo dejar en mal, para desprestigiarlo. ¿Está mal, sí o no? Pero como eres cristiano y quieres murmurar, estás en la mesa de tu casa y lo dices de un tono amable, lo dices como considerado, para callar tu conciencia. No, yo creo que sí está mal el pastor. ¿Verdad que sí? ¿Quién se rió? Hermanos, nos autojustificamos. Le queremos poner adornos a nuestro pecado. Cuando estamos murmurando, derramamos veneno sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre otros hermanos, contaminamos, sembramos cizaña, dividimos.
Es un pecado horrible, hermanos. Hermanos, no estoy tratando de decir que si hay un jefe autoritario, abusivo, tú tengas que quedarte callado y aguantarte todo. Yo no estoy diciendo eso. Hay maneras de decir las cosas, momentos, lugares. Pero tú sabes cuando la murmuración surge de un corazón malo, cuando es por otros motivos. Al final quisiera dar algunas notas de equilibrio sobre este tema, pero no estoy diciendo que no podamos dar nuestra opinión o estar en desacuerdo. Estoy diciendo que la murmuración surge de un corazón malo, con intenciones malas, de dañar. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos. Dice en Números capítulo 12, versículos 1 al 2, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado Moisés, obviamente, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ahora, déjame explicarte un poco el contexto de este pasaje. Básicamente, para no profundizar mucho, una mujer cusita no era una mujer israelita. ¿Sí? Esencialmente, el problema era que Moisés se había casado con una mujer que no era de Israel. Y María y Aarón hablaron contra Moisés por esta razón. ¿En qué momento hablaron contra Moisés? A las personas, le dijeron. ¿Y qué le dijeron a las personas? ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Así que eso nos deja ver cuál era la verdadera intención de estos hermanos de sangre de Moisés, María y Aarón. Ellos en realidad querían quedarse con el puesto y prestigio de Moisés. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuál era la estrategia que ellos usaron? ¿En qué consistió su murmuración? Primeramente, el deseo claro era de dejar en mal a su hermano Moisés. La intención era que el pueblo viera con malos ojos el matrimonio de su líder. Y por causa de ese dejar en mal, que obviamente significa que no les interesaba realmente la vida espiritual de su hermano, lo que querían hacer era sembrar dudas en el corazón del pueblo acerca del liderazgo de Moisés, ¿verdad? ¿Te das cuenta con quién se casó nuestro líder? ¿Ya viste la esposa del líder? ¿No habló también Jehová por nosotros? ¿No somos también nosotros portadores de la palabra de Dios? ¿Para qué quieren a ese si nos tienen a nosotros? La Biblia da a entender que la precursora de esto fue María, pero Aarón le siguió el juego totalmente, ¿cierto? Así que hermanos, ¿cómo aplicamos esto? ¿Alguna vez has criticado a un líder por un tema cuando en realidad lo que es que estás resentido porque no tienes su posición o reconocimiento? O quizás has criticado a un hermano dando a entender que hizo cosas de dudosa moral, porque ese era el problema aquí. El problema aquí era que estaba diciendo lo que Moisés hizo no está bien moralmente hablando. Pues quién sabe, a lo mejor el hermano anda chueco, ¿no? Ya se anda desviando el hermano. Igual y esos dos tengan amoríos, por ahí los vi muy juntos el otro día platicando. El problema es que lo dices y generas dudas en las personas, siembras discordia y dañas la reputación de las personas. Y tú a lo mejor crees que no pasa nada cuando sueltas tu comentario venenoso, pero es veneno, es daño, lastimas a las personas. Mis hermanos, hermanas, dejemos de hacer esto. No podemos como cristianos seguir haciendo esto. No puedes seguir precipitándote en tus juicios y sacar conclusiones y aventar el veneno a los demás. Hermanos, con todo respeto lo quiero decir porque lo he escuchado aquí en esta iglesia. Hay personas que dicen, ahí entre ellos hacen sus grupitos.
¿Cuál es la intención de decir algo así? ¿Cuál es la intención de soltar un comentario así? ¿Qué quieres generar? ¿Qué quieres provocar en las personas cuando dices eso? ¿División? ¿Que los vean mal? ¿Que juzguen? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué pretendes? Yo creo que lo que están haciendo mal, hermanos, yo creo que lo están haciendo mal. Yo lo haría diferente, pero bueno, allá ellos. Hermanas, hermanos, mucho cuidado con nuestras palabras, porque sembramos veneno en el corazón de las personas. Sembramos nuestra cizaña. Fíjate, no te centres tanto en estos ejemplos que te estoy poniendo, en el contenido de las palabras. Lo central en la murmuración, y esto es algo que debe quedar claro, lo central es la intención de intrigar, la intención de sembrar dudas, la intención de desprestigiar, de hacer quedar mal al otro, es decir, la intención. Lo central en la murmuración es la intención del corazón. Porque tampoco quiero que seamos legalistas, hermanos. Yo luego escucho a las niñas, a las muchachitas chiquitas, que dicen, vamos a echar chismecito. Y lo que quieren decir es que quieren platicar. No seamos legalistas, digamos, ¿cómo va a ser? ¿Qué hora? Hermanos, es la intención del corazón. La intención del corazón. ¿Qué pretendes con tus palabras? Puede ser una conversación larga, puede ser una pequeña frase, puede ser un gesto que dé a entender algo y ya estás tirando veneno. Vamos a ver otro ejemplo. Este es muy interesante, dice Lucas capítulo 5, versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Hermanos, este fue uno de los versículos que a mí me retó cuando estuve haciendo algunos análisis de este y varios otros versículos que ya no traje, pero bueno, este fue uno de los que me retó en mi entendimiento de lo que significaba la murmuración. ¿Por qué? Porque dice aquí que los escribas y los fariseos murmuraban, pero lo que parecen haber hecho es preguntarles directamente, es decir, confrontarlos. Se acercaron a ellos y les preguntaron, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ahora, déjame darte rápidamente el contexto de este pasaje. Lucas está narrando aquí cuando el Señor Jesús llamó a Mateo, a Leví, a seguirlo. Y como ustedes saben, o seguramente la mayoría saben, Leví era un publicano, era un pecador, una persona mal vista. Y Jesús entró al banquete con este grupo de pecadores, ¿verdad? Y se reunió con ellos y participó del banquete de ellos y los fariseos lo vieron muy mal. Y probablemente otras personas del pueblo de Israel también lo veían muy mal, porque la mayoría no se quería juntar con publicanos y pecadores. Jesús lo hizo. Así que los fariseos, probablemente cuando Jesús iba saliendo del banquete, confrontaron a los discípulos y le dijeron, ¿ustedes por qué comen con publicanos y pecadores? Pero ¿saben qué estaba pasando aquí? Lo estaban diciendo delante de todas las personas. Y la Biblia llama eso murmuración. Entonces, ¿no se supone que la murmuración es hecho algo tras bambalinas? Pues la Biblia también llama a esto murmuración. ¿Y cuál era el punto aquí? La intención era dejar en mal a Jesús públicamente. Es cierto, lo estaban confrontando públicamente, no lo estaban haciendo oculto. Y quizás ahí se autojustificaban de decir, nosotros estamos confrontando públicamente. Pero la intención era dejar en mal a Jesús públicamente. Que el resto de las personas que estaban ahí oyeran. Oye, ¿por qué comen con publicanos y pecadores? Oye, si es cierto, ¿por qué sembrar la duda? Hacer quedar mal a Jesús. De manera, hermanos, que aun si confrontamos públicamente y no encubiertamente, si nuestra intención es causar daño a la persona o desacreditarla delante de los demás, estás murmurando, estamos pecando, estás pecando. No importa si haces una confrontación pública.
La intención del corazón es dejar mal a Jesús. Ahora, todos sabemos perfectamente la razón por la cual los fariseos querían dejar en mal a Jesús, ¿cierto? Ellos tenían celos de Jesús. Ellos tenían envidia de la fama de Jesús. La razón, la intención del corazón era dejarlo en mal, porque les robaba la atención. ¿Cierto? Hay momentos y situaciones, hermanos, para confrontar. La Biblia nos habla de ellos, de hecho. Pero siempre el objetivo siempre va a ser el amor. Así que el problema real, ¿cuál es, hermanos? El problema real es que a veces pensamos que si lo decimos de frente, entonces no estamos pecando. Pero la actitud del corazón sigue siendo la misma. Seguimos igual de cerrados. Seguimos igual de tercos, seguimos igual sin querer escuchar la posición del otro y lo que nos interesa es desacreditar al otro. Puede ser tan público como tus redes sociales, hermano. Puede ser tan público como tu Facebook, pero si en tus publicaciones o en tu confrontación pública estás desacreditando a la otra persona sin una actitud compasiva que realmente busca la restauración, o si no estás interesado siquiera en entender el punto de vista de la otra persona y solo estás interesado en desacreditarla y entender la razón, hermano, hermana, estás pecando. Estás pecando. Qué triste es ver familias echándose indirectas en Facebook. ¿Lo has visto? No como otras, ¿verdad? Y lo dicen de mala hazaña, porque hoy sabemos que hay muchas bromas, pero de mala hazaña. Peor que entre familias, porque entre familias hay incrédulos. Peor entre hermanos. Estás pecando. Que tu corazón engañoso no te engañe, valga la redundancia. No le llames de otra manera, es pecado. Si tu actitud no es amor, restauración, deseo de entender el otro punto de vista, estás pecando, aunque sea público. Y cuando es a escondidas, es peor, es cobardía, ¿verdad? Pero es igual, la intención del corazón es un pecado, es murmuración. De manera que antes de hablar, pregúntate, primeramente, ¿es verdad lo que quiero decir? ¿Lo que dije o lo que quiero decir es verdad? ¿Tengo certeza de que lo que quiero decir es así? ¿Estoy seguro de que lo que voy a hablar es verdad para empezar? Ya me cercioré, ya lo oré, ya lo corroboré. ¿Amo genuinamente a la persona de quien voy a hablar? ¿O quiero hacerle daño? ¿O lo disfrazo de estoy preocupado? ¿Amo de verdad a las personas? ¿Estoy dispuesto y tengo disposición a ser corregido de mi apreciación? ¿O me voy a aferrar a mi punto de vista? Yo tengo la razón. ¿O en esa disposición estoy en desacuerdo, pero yo amo a esa persona, deseo su restauración, pero puedo estar mal y tengo una actitud abierta en mi corazón para ser corregido? O por lo menos para escuchar antes de concluir. ¿Qué me está moviendo a hablar? Si no es verdad, si no hay amor y si no tengo disposición a ser corregido, estás murmurando. Otras preguntas. ¿Tengo la autoridad reconocida por otros para hablar sobre esto? ¿Qué significa esto? Que a veces el pastor o alguna autoridad en la iglesia, por ejemplo, es un ejemplo, puede y a veces debe denunciar públicamente un pecado, ¿cierto? Recientemente vi la historia de una mujer que tuvo un tema con su esposo cristiano y esta mujer publicó en Facebook todo lo que su esposo le hacía y al final pidió dinero porque su esposo la abandonó. Y puede ser cierto, hermanos, pero ¿quién corrobora esa historia? Ella era una mujer cristiana.
diferente. Para mí hubiera sido diferente que el pastor o el liderazgo de la iglesia hubiera dicho, ya estamos al tanto de todo esto. Hermanos, este hermano está desacreditado de la membresía, apoyemos a la hermana. Pero la hermana no hizo eso exactamente. Así que tienes la autoridad para decir, puedes hablar. El fruto probable de lo que voy a decir es restauración y unidad o división. ¿Qué van a causar mis palabras? Ese comentario que dije hace un momento, hermanos. Ahí hacen sus grupitos. ¿Va a causar unidad, hermano? ¿Va a restaurar o va a dividir? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad que sí? Es murmuración. Es murmuración. ¿Mis motivaciones son puras o hay una mezcla más bien de orgullo, envidia y resentimiento en mis palabras? ¿Realmente tengo una intención pura o lastimaron mi orgullo? ¿Realmente tengo una intención pura o siento envidia de esa persona? ¿Realmente tengo una intención pura o tengo resentimiento contra esa persona? ¿Qué me está moviendo a hablar? ¿Busco primariamente el bien de la persona o mi propia satisfacción? ¿O me quiero desahogar? Lo traigo aquí, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Lo traigo aquí atorado y lo voy a vomitar. ¿Me interesa escuchar y entender el punto de vista de la otra persona o solo quiero tener la razón? Al momento de decir lo que digo, siento resentimiento o amargura a esa persona. Si estas respuestas, si estas preguntas no son respondidas favorablemente, hermano, estás murmurando, estás pecando contra Dios, estás causando daño. En tu iglesia, en tu familia, en tu trabajo. Para de hacer eso. Detente de hacer eso. Otras preguntas similares puedes hacerte. Vamos a ver el segundo punto, hermanos. Ya vamos a ir un poquito más rápido. El pecado de murmuración tiene sus raíces en el corazón. Porque, ¿sabes qué? En este punto yo podría darte ejemplos muy prácticos y quizás los has oído, cosas como, si no tienes nada bueno que decir de una persona, no digas nada. ¿Han oído eso? Es un ejemplo, es un tip, está bien. Cierra la boca cuando sientas la tentación de decir un chisme. Muérdete la lengua antes de murmurar contra el pastor. Hay que hacerlo, ¿verdad? Todos estos son tips más o menos útiles, pero hay un problema con esta manera de pensar, hermanos. Y el problema es que hasta ahora hemos visto las manifestaciones de la murmuración, pero el Señor Jesús nos enseña que el problema es algo más profundo, como dice Lucas 6, 44, 46. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso quizás no fue un gran título para mi enseñanza el día de hoy, pero yo le puse de la abundancia del corazón, murmuración. Porque, hermanos, ya sea que hable tu boca o que hable tu Facebook, la murmuración no nace en la lengua. La murmuración nace en el corazón. Hermanos, nuestras murmuraciones evidencian un problema que está enraizado en nuestro corazón. Jesús nos enseña en este pasaje que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Hermano, hermana, si murmuramos, es por nuestro perverso y engañoso corazón. Es porque somos malos. Hay maldad en nuestro interior, porque de la abundancia del corazón es que sale tu murmuración. De lo que hay en el corazón surge la palabra venenosa que sale de tu boca. Analicemos un poco, hermanos, por qué murmuraron Aarón y María contra su hermano Moisés, por ejemplo. Porque tenían orgullo, porque eran egoístas.
querían la posición de su hermano. No les importaba dañar el prestigio, la reputación de su propio hermano. ¿Por qué murmuraron los escribas y fariseos contra Jesús? Porque estaban celosos. Porque tenían envidia de la fama de Jesús. Porque eran tan orgullosos que no toleraban que alguien más les robara la atención. Eran unos egoístas maliciosos. ¿Cierto? Cuando haces un comentario cizañoso que da a entender algo malo de otra persona, yo te pregunto a ti, ¿por qué lo haces? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué sueltas ese comentario? ¿Por qué hablas esa palabra? ¿Por qué a veces en la mesa de tu propia casa, sobre tus propios hijos? ¿No es porque tienes un corazón malicioso, que piensa mal, que piensa el doble, que le busca la parte mala a las cosas? Porque de la abundancia del corazón, murmuración. Cuando hablas mal de tu esposo, hermana, para quedar tú como la víctima y él como el opresor, ¿por qué lo haces? ¿Por qué hablas mal de tu esposo para hacerlo quedar en mal? O lo contrario, hermano, viceversa, cuando cobardemente tú como esposo hablas mal de tu esposa con la intención de hacerla quedar mal, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces ese comentario que sabes que va a hacer quedar mal a tu esposa? Que la va a hacer ver como histérica, tirana, manipuladora. ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la razón? No es por la cobardía de tu corazón, no es por egoísmo y autocompasión. El orgullo de nuestro corazón y nuestro deseo de llamar la atención, no es por eso. El problema está en el corazón, de la abundancia del corazón, murmuración. ¿Y por qué cuando murmuras te intentas autojustificar, hermano? Diciendo que es porque estás preocupado por el hermano o es para que oremos por el hermano cuando tú sabes que no es por eso. Cuando tu conciencia te dice que no es por eso. ¿Por qué te autojustificas diciendo que es por otra razón? ¿Acaso no es por tu orgullo? ¿No es por querer mantener tu apariencia de respetabilidad, tu apariencia de piedad? ¿Por qué murmuras? De la abundancia del corazón, murmuración. Hermano, déjame decirte una cosa. Si de la abundancia del corazón habla la boca, tu lengua no dejará de murmurar en tanto que no resuelvas el problema de tu corazón. Por más que le pongas freno a tu boca, por más que te muerdas la lengua, antes de que quieras murmurar, por más que tengas esta máxima, ¿verdad? De si no tienes algo bueno que decir de alguien, no digas nada. Aún tengas eso, si no resuelves el problema de tu corazón, tarde o temprano, en el momento menos esperado, va a salir el comentario, el veneno. Va a salir. Porque la murmuración surge del corazón. Mis hermanos y hermanas, nuestro corazón engañoso y perverso nos engañará y nos dará vueltas una y otra vez haciéndonos creer que no hay consecuencias, que no pasa nada, que no estamos murmurando, que no estamos pecando. Y nos hace creer que ese pequeño comentario, que esa palabra no tiene consecuencias, no pasa nada, son solo palabras, pero ¿es esto así? ¿En verdad no tiene consecuencias lo que dices? Y eso nos lleva al punto 3. Porque el pecado de murmuración tiene consecuencias desastrosas. Fíjate cómo lo dice Santiago. Santiago dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Tu lengua es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Mis hermanos, el Espíritu Santo no se corta, como puedes ver aquí, no se corta para mostrar el desastre que puedes causar con tu lengua. Puedes causar un desastre, división, problemas, un pequeño fuego. Dice,
Un pequeño fuego enciende un gran bosque, ¿cierto? Pues, ¿qué crees? Un pequeño chisme, un pequeño comentario, una pequeña insinuación puede prender un gran fuego. Date cuenta de la gravedad. Esto no es poca cosa, hermanos. No es un pecado que haga cosquillas. No es un pecado que no pasa nada si digo esto. Es un pecado que puede traer un gran fuego. Es un pecado que ha traído fuego, que ha destruido ya familias, ya lo ha hecho. Muchas veces en la historia ha destruido iglesias, ha destruido ministerios, ha destruido personas, ha acabado con gente por todas partes del mundo. Hermanos, tan fácil. Pones una publicación y le das en la torre a una persona. Fíjense que hace unos años en Argentina un muchacho de unos 16 años fue acusado en las redes sociales de una amiga de él, supuestamente en Argentina. Fue acusado de acoso sexual. El joven de 16 años recibió toda clase de comentarios de odio y todo lo que ya sabes que pasa en las redes por esta acusación que, por cierto, al final resultó ser falsa. El joven no aguantó y se suicidó. Y no es el único caso. Estuve investigando y hay muchos casos, nada más traje uno porque si no aquí nos vamos a llevar todo el día. Pero ¿cuánto daño pueden hacer tus palabras? De hecho, Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. La murmuración trae muerte, trae división, trae contaminación. Es un pecado, hermanos, en extremo destructivo. ¿Por qué lo seguirías haciendo? Si es tan destructivo, ¿qué cosas habría en tu interior que te hagan autojustificarte de seguir usando tus palabras de manera tan destructiva? ¿Por qué? ¿Qué le vas a decir a Cristo cuando estés delante de Él? ¿Qué le vas a decir al Señor cuando por culpa de tus murmuraciones una iglesia se divida, un esposo dude de su esposa o una familia se divida? ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Acaso le dirás: Señor, es que el pastor no estaba haciendo bien las cosas? ¿Es que me hizo sentir mal y por eso dije lo que dije? ¿Qué le vas a decir al Señor el día del juicio? No por nada, hermanos, Dios aborrece este pecado. Dice Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Hermanos, el murmurador es altivo, mentiroso, es de pensamientos maliciosos e inicuos, es testigo falso, siembra discordia entre los hermanos y por eso es abominable al Señor. Hermanos, a veces nos escandalizamos por el pecado sexual, ¿cierto? Pues, ¿sabes qué? La Biblia habla mucho más del pecado de la lengua. Mucho más. Si tú supieras hoy de un problema de ese tipo que acabo de decir entre los hermanos, te horrorizarías, pero no te horrorizas cuando dices cosas sobre otro, cuando hablas contra otras personas. No te horrorizas cuando murmuras. Horrorízate también. Quizás sea más destructivo. Mis hermanos, Dios trae juicio a los murmuradores. Miriam murmuró contra Moisés y Dios la castigó con lepra. Los israelitas murmuraron y fueron juzgados en el desierto, porque Dios aborrece este pecado. No estoy hablando aquí, hermanos, obviamente, como dije hace un momento, si tú necesitas decir, por ejemplo, en consejería, tienes que decir algo sobre qué te pasa con tu esposa, qué te pasa con tu esposo. Quieres pedir un consejo de cómo abordar ciertas cosas. Eso, hermanos, es legítimo, pero de nuevo, la intención.
Porque a veces llegan a consejería las esposas o los esposos y uno nota cuando lo que quieren es hacer dejar mal a la otra persona y ponerse ellas o ellos como las víctimas. Uno lo ve, se nota. Y se nota también cuando nos están diciendo eso, pero que realmente quieren saber qué hacer, que realmente quieren un consejo, que realmente quieren restitución, que realmente quieren restauración. Se nota. Y yo creo que tú también lo notas. No estoy hablando obviamente de no hablar la intención del corazón. Consejería, pedir ayuda, expresar un desacuerdo es válido, pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención del corazón? Así que hermanos, ¿qué hemos hablado el día de hoy? Ya vamos un poco quemados de tiempo, yo les pido perdón si nos pasamos un poquito. ¿Todavía están conmigo? ¿Sí? ¿Seguros? A ver, unos ya no, pero los que sí, quédense conmigo un poquito más. Hemos hablado de la murmuración como de este acto de hablar y decir palabras sobre personas o comentarios que dañan la reputación de otras personas, iglesias, etc. Esas palabras, aunque nos autojustificamos, normalmente tienen un fin perverso. Este es un problema que está enraizado en el corazón, vimos también, y puede traer consecuencias desastrosas en ti mismo, en las familias y en las iglesias. Fíjense, hermanos, que una vez le preguntaron a un pastor, oiga, pastor, y usted, porque el pastor escribía con mucha elocuencia, con mucha profundidad sobre la naturaleza del pecado y la pecaminosidad humana. Pastor, ¿y usted cómo sabe tanto sobre la naturaleza del pecado? Porque uno pensaría, lo que pasa es que el pastor, pues como el pastor no debería saber nada de eso, pues si es un ser elevado, casi, ¿no? Y el pastor contestó, porque conozco mi propio corazón. Mis hermanos, yo no te hablo aquí, sé que he hablado algunas palabras fuertes, pero no te hablo como juez, te hablo como compañero de lucha. Hace muchos años, y esto te lo cuento como testimonio con vergüenza, pero espero te ayude también. Hace muchos años, estaba yo en otra ciudad, no estaba aquí en Puebla, tuve algunas diferencias de opinión con un pastor que tuve. Y al final, mis opiniones y lo que yo pensaba de ese pastor fue cierto y peor, de hecho. No tengo por qué darte detalles, pero así fue. Y ese hecho, el comportamiento que él tenía, el hecho de que fuera una persona pues que manipulaba, etcétera, a mí me hacía pensar, me autojustificaba de decir, ok, pues es que estoy diciendo la verdad, ¿no? Es que ve lo que sí es así, es un manipulador, es un autoritario, ve cómo se comporta. Y yo tiraba mis comentarios con otro hermano. Y tiraba mis comentarios con otros hermanos, una familia que conocimos allá. Y yo pensaba que no estaba pecando. Yo decía, no estoy murmurando, lo que pasa es que estoy preocupado por la iglesia porque es que el pastor está haciendo esto así. Y repito, resultó ser cierto. Pero buscando y escarbando mi corazón me di cuenta que esa preocupación estaba, o ese pecado más bien, estaba disfrazado de preocupación. Porque yo murmuré. Y yo pequé contra Dios en ese tiempo. Yo hablé mal, yo no confronté, yo hablé tras bambalinas, yo contaminé a otras personas y dañé la reputación de ese hombre. Sin corroborar primero, sin intentarlo entender primero, sin amarlo. Yo quería tener la razón. Yo quería que... De hecho, hermanos, ¿hasta qué punto llega el pecado? Que cuando se descubrió todo, yo me alegré porque tuve razón. ¿Se dan cuenta? El pecado te retuerce. El pecado te hace pensar que todo está bien, que sigues siendo bueno cuando no lo eres. Al final tuve que reconocer que yo estaba orgulloso, que yo estaba celoso, que de alguna manera yo decía,
si yo lo hiciera, si yo estuviera ahí, yo lo haría diferente. Yo lo haría mejor. Hermanos, cuán engañoso es este pecado y cuánto daño hace. Y es muy importante que nosotros luchemos contra él como iglesia. Si tú el día de hoy, el Señor te ha hablado y te ha dicho, Laura, Juanita, Mario, tú sabes que has hablado mal de las personas. Tú sabes que has hablado mal de los, tú sabes que has soltado comentarios. Arrepiéntete. Hermano, no le llames al pecado, me expresé mal. Perdón, hermano, me expresé mal. No le llames así. Llámale por su nombre. Pecaste. Pecado. Pecado. Murmuré, hablé mal, hice daño. Me arrepiento. Reconócelo y confiésalo. Primera de Juan, ¿tú conoces ese pasaje? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestras murmuraciones y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, reconoce tu falta. Yo sé que eres más sincero de lo que crees y sé que en tu sinceridad sabes que has murmurado. Tú lo sabes. Has hablado mal de alguien. Has pecado. Confiésalo. Reconócelo. Arrepiéntete, pide perdón. Y si es necesario, si tu pecado ha tenido consecuencias, si tus comentarios han traído consecuencias, restituye y pide perdón a esas personas afectadas. Si has afectado a tu esposo, si has afectado a tu esposa, si has afectado a tu familia, si has afectado a tus padres por tus comentarios, a tus hermanos en la fe, a tus pastores, si tú sabes que has pecado y tus pecados han tenido consecuencias, restituye. Restituye. Pide perdón. Sé humilde. Sé humilde. En Cristo hay gracia para aquel que se reconoce pecador. Busca, hermano, la limpieza interior. Como vimos, este es un problema del corazón. El Salmo 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este no es un problema de una técnica de cómo amarrar la lengua, hermano. No es una técnica de cómo le hago para tapar mi boca, hermana. No, es un problema en el corazón. Pídele al Señor que limpie tu corazón, porque si tú murmuras, si tú has estado murmurando, sobre todo contra tus hermanos, tu problema en tu corazón es grande, hermano. Es grave. Está lleno de maldad. Busca que el Señor te limpie. Dile al Señor, lávame, pero no solo por fuera, Señor, por dentro, lava mi corazón. Busca consejería, ora pidiendo ayuda al Espíritu Santo, busca decididamente limpiar tu corazón de envidia, de orgullo, de frustraciones. Trata de identificar esos pecados en tu interior. También reemplaza con lo positivo, algo ya un poquito más práctico. Piensa bien de la gente, hermano. Hermana, piensa bien, deja de estar pensando mal, de estar haciendo telenovelas mentales, tus castillos en el aire en el cual el protagonista eres tú y el villano es la otra persona. Deja de estar pensando mal, piensa bien, piensa bien. No critiques, ora. No saques conclusiones apresuradas, sé receptivo, sé enseñable. Escucha, abre tus oídos, no cierres tu corazón, no seas cerrado de mente. Escucha, pregunta antes de sacar conclusiones. Otras recomendaciones finales, pregúntate ¿por qué quiero decir esto? Si es por orgullo, por un orgullo herido, por envidia, cierra la boca. Si detectas que la razón por la cual quieres decir esa palabra es por esto, por algún problema en tu corazón, porque estás resentido, cierra la boca y ve a Dios en oración
y pídele al Señor que te ayude con eso, con ese pecado en tu interior. Si caes, discúlpate por lo que dijiste y confiesa tu pecado a Dios y pide a Dios que realmente te ayude a no murmurar, como dice el Salmo 141:3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Mis hermanos, aunque este pecado es un pecado que tiende a minimizarse, como vimos hoy, este no es un pecado menor, ¿verdad? Es corrosivo, dañino. Deja de hacerlo, arrepiéntete. Deja de lastimar gente, deja de lastimar familias, deja de lastimar iglesias, deja de lastimar pastores. Arrepiéntete. Si ni sabes por qué dices lo que dices a veces, arrepiéntete. Es un pecado de gran gravedad. Vimos que es un pecado particularmente, lo quiero decir con esa palabra porque quiero que nos quede claro, es un pecado asqueroso para Dios. Es nauseabundo para Dios. A Dios le causan náuseas tus palabras cuando murmuras. Náuseas, asco. 7 cosas aborrece Jehová, vimos. Puede acarrearnos, vimos, un severo juicio de Dios. Por tanto, mis hermanos, yo los exhorto, por último, a que no vean este pecado con liviandad. La murmuración es un pecado que requiere tratamiento intencional y decisivo. No te sientas cómodo con este pecado solamente porque no se ve tan grave. No dejes que tu corazón engañoso te diga que no pasa nada. Hermano, busca a Dios, busca limpieza de tus pecados. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo a buscar limpieza de este pecado. Ve a aquel que aunque blasfemaron contra él no abrió su boca. Que aunque le insultaron él se quedó callado. Que cerró la boca. Que como dice su palabra cayó de amor. Mis hermanos, vengan a Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos permites este día. Señor, qué pecado tan horrible, Señor, del que nos adviertes el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque tú moriste también por nuestras murmuraciones. Tú pagaste por la necedad de nuestras palabras, Señor. Pero hoy queremos venir a ti con humildad. Queremos venir a ti con una actitud de mansedumbre, reconociendo, Señor, que hemos hablado mal. Señor, a veces nos enojamos cuando sabemos que alguien habla mal de nosotros, pero tu palabra nos dice, pero tú también has hablado mal de otros. Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos sido ligeros a veces con nuestras palabras. No hemos resuelto los problemas de nuestro corazón. Y el resentimiento ha salido por la boca, Señor. Perdónanos, Padre. Perdona a tu iglesia. Perdona a mis hermanos y a mis hermanas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad, aún en nuestra boca. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén.